Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios por medio de esta red social, creciendo en la palabra hermanos y hermanas, que es tan necesaria estar en la cercanía de ella todos los días de alguna u otra forma, ya sea leyéndola, ya sea escuchándola, pero lo más importante compartiendo sus enseñanzas, lo que nos quiere decir y lo que podamos compartir también con la familia que es la iglesia, ¿verdad? Para crecer juntos en armonía, como la comparación que hace el Salmo con las barbas de Aarón, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, hermanos y hermanas. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis. Y antes de iniciar, vamos a poner este audio en su presencia con una oración. Empezamos diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos tu pueblo, Señor Padre bendito, agradeciéndote, Señor, por el regalo de la vida y pidiéndote, Padre Santo, que este espacio, Señor, que hemos sacado para escuchar tu palabra y para analizarla, Señor Padre Santo, nos permita acercarnos más a ti y ser mejores personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, ayer duré un poquito más en el audio de lo que debía durar y bueno, hoy vamos a tratar de resumir un poquito para ir avanzando y sobre todo también para poder crecer un poquito en el análisis de la palabra. La palabra tiene siempre esa característica de podernos decir tantas cosas, porque al final de cuentas tienen que ver con la vida en general, ¿verdad? Y eso es algo muy bonito. Y hay un pasaje que todos conocemos, muy comúnmente usado en las iglesias, y que está en Mateo 18, en el capítulo 18, en los versículos 19 y 20. Dice así: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en el 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una palabra muy hermosa, hermanos y hermanas, que nos recuerda. De hecho, la Reina Valera le llama a esta parte cómo se debe perdonar al hermano. Así es como lo pone. Y es una continuación de de una conversación que tienen los discípulos con Jesucristo, donde Jesucristo les hace ver o les explica por qué nosotros no debemos estar pensando quién es el más importante, ¿verdad? Quién es el mayor, que es todo el capítulo 18 al inicio, ¿verdad? Entonces él les empieza a comentar de cómo la familia de la fe, las personas creyentes debemos ser personas que tengamos una conciencia como la de los niños, personas que estamos dispuestos a veces a bajar la cabeza cuando otra persona hace una aseveración que a nosotros eso no nos gusta para nada, ¿verdad? Es algo que en el mundo no es permitido. Sin embargo, en el capítulo 18, en el versículo 4, dice el Señor: así que cualquiera que se humillase como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, una persona que no tiene soberbia, cero soberbia, hermanos y hermanas, es una persona que ha ganado muchas cosas en el reino de los cielos, en las tres áreas, en el campo del cuerpo, de lo que es propiamente el alma, los sentimientos y el espíritu, hermanos y hermanas. O sea, es algo muy interesante. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque en el fondo a veces algunos comentaristas hacen ver, ¿verdad? Erróneamente, que este versículo 19 solamente está haciendo referencia a los discípulos. Y no. Que es tal vez si lo entendemos en el 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. O sea, entonces la gente dice, sí, lo que son los seguidores de Jesús de ese momento, los discípulos. Pero por eso es tan importante que Jesucristo lo vuelve a reafirmar en el 20, que dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque aquí nos hace ver que en realidad la condición para que tengamos una bendición especial del Señor cuando hablamos de oraciones colectivas es básicamente reunirse en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces esta parte es muy importante, no en el nombre de nadie más, es en el nombre de Jesús, que nosotros por eso oramos en el nombre de Jesús. Y sí, es importante. Yo creo que por eso este versículo lo usamos mucho para justificar lo que es la oración en la iglesia, lo que es la intercesión,
lo que es la oración colectiva que muchas veces hacemos en los mismos cultos, cuando alguna persona pone en la presencia de la comunidad alguna necesidad, ya sea en el campo de sanidad o en el campo material, en el campo económico, financiero, etcétera, etcétera. Y, y la verdad, hermanos y hermanas, es que así es. Esas oraciones tienen una voluntad y sobre todo cuando no estamos en la presencia del Señor y tenemos fe, porque sin fe, pues es imposible acercarnos al Señor, hermanos y hermanas. Así de sencillo. Ahora bien, yo creo que esta parte también nosotros debemos analizarla desde otra óptica. Y esto es de la pequeña iglesia, que es la familia, hermanos y hermanas. La familia. Vea qué importante, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, y hay una familia, hay dos o tres congregados, lo mínimo dos. Una pareja, esposo y esposa. Muy importante. La mamá con un hijo, el padre con una hija o con un hijo. Así de sencillo, o sea, esas cosas, porque al fin de cuentas también muchas veces se habla del diseño original, ¿verdad? Y bueno, en realidad no voy a tocar ese tema hoy, pero sí, la verdad es que lo que nosotros nos consideremos familia, eso es algo muy importante, que tengamos características que, digamos, nos permiten verlo así. O sea, personas que conviven en una misma situación, que tienen ciertas características emocionales que los unen. Y yo creo que esta parte, hermanos y hermanas, es muy importante verlo así. O sea, cuando están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hermanos y hermanas. Y esto yo quería traerlo a colación porque la realidad es que de donde más el enemigo busca cómo afectar la iglesia es en los matrimonios, es en las familias, hermanos y hermanas. Es ahí donde él sabe que se trae una iglesia abajo, cuando empieza a carcomer desde la propia familia pastoral al resto de la congregación, hermanos y hermanas. Así de sencillo. Es el lugar clave y por eso ustedes han visto cómo el ataque ha sido fulminante, ¿verdad? En muchos casos, en ciertos lugares del planeta, hacia esta forma de unirnos como congregación. Pero hermanos y hermanas, la realidad es que tenemos que caminar en eso, tenemos que proteger nuestras familias y la única forma de hacerlo es esto, poniéndonos de acuerdo. Como dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, hermanos y hermanas, y qué más que ponerse de acuerdo. O sea, ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces en las familias, hermanos y hermanas? Que no hay comunicación. No hay comunicación y entonces nos cuesta ver que se ponga de acuerdo el esposo con la esposa o los esposos, o sea, los padres con los hijos o entre los mismos hijos. Sobre todo cuando todavía están viviendo bajo el mismo techo, hermanos y hermanas. Algo muy complicado y es tan normal y es tan común. El tema de los divorcios también aumenta, desgraciadamente, porque ahora creemos que los matrimonios son como para desecharlos, ¿verdad? Y no, son diseños lo cierto del caso, hermanos y hermanas, que divorciarse, el costo es gigantesco, ¿verdad? Entonces debe tener muy claro a la hora de escoger la pareja. Y si ya está uno, como dicen, montado en una mula, pues entonces hay que ver cómo se amansa. Y esta parte, hermanos y hermanas, es un tema muy complicado, porque la gente dice es que no siento amor o sí siento amor. La realidad es que esos son condiciones que están meramente en una toma de decisiones. Entonces, hermanos y hermanas, lo cierto del caso es que realmente es muy importante que la familia esté siempre en la presencia del Señor. O sea, congregados en mi nombre, como dice el 20, ¿verdad? Allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando Jesucristo está en medio de la familia, hermanos y hermanas, es fuerte, porque realmente, como dice ahí la palabra, muchas cosas serán hechas, ¿verdad? Muchas cosas que se estén atando en la tierra se atarán en el cielo, dice el versículo también anterior, ¿verdad? En el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, hermanos y hermanas, yo creo que la familia, como familia, los proyectos familiares significa que ahí se pusieron de acuerdo todos para empezar una situación, ya sea la compra de una casa, de un lote o inclusive de un carro, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas tiene que ser situaciones consensuadas, de conversarlos, de poder hablarlo.
Y esto, hermanos, hermanas, a veces nos cuesta un poco. Y yo creo que lo que muchas veces pasa es que al no comunicarnos, lo que hacemos es más bien enojarnos o guardarlo y después explotar, ¿verdad? Las bolas de nieve. Y por eso es tan importante verlo en el versículo 15 de ese mismo Mateo 18, que, que de una vez la Reina Valera le llama cómo se debe perdonar al hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyeres ganado a tu hermano. Bueno, y si funciona con el hermano, funciona con la esposa, funciona con el esposo, funciona con los hijos, hermanos, hermanas. O sea, ¿qué significa esto? Si usted realmente hay algo que usted se siente mal, usted tiene que decirlo. Eso es la base de la comunicación. Si yo hay algo que no me está gustando, hay que hablarlo, no hay que guardárselo, hermanos, hermanas. Y es lo que aquí la palabra nos manda, dice, o sea, si tiene algo contra ti, peca contra ti, repréndalo. Y sobre todo algo muy importante, estando tú y él solos, tú y tu esposa solos, tú y tu esposo solos. Muy importante, hermanos, hermanas. Esta es la base. Si nosotros queremos que la familia camine, que se puedan poner de acuerdo, hay que hablar. No hay que enojarse, no hay que hacer pucheros, no hay que ir para otro lado, no hay que castigar con la comida fría o simplemente llegar tarde. Eso no funciona. Así no, nunca vas a solucionar las cosas. E inclusive ahí en los versículos que sigue habla de que si no se escuchan, pues hay que buscar a uno u otra de la congregación. Busca ayuda, hermanos. O sea, también hay que buscar. No hay problema, la gente pasa por eso. Todos los matrimonios hemos pasado por problemas y lo seguiremos pasando, hermanos, hermanas. Eso es imposible que se vaya a quitar, porque las dos personas o las que estén, las dos o tres o más que vivan en la casa, siempre van a estar cambiando. Y eso significa entonces motivos de discordia y bueno, y hay que ir acomodando eso porque es más lo que se gana que lo que se pierde, hermanos, hermanas. Entonces es muy importante. Y aquí yo creo que entonces es que este pasaje es muy completo, que es cuando Pedro más bien entonces se vuelve a Jesús y le dice en el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ay, hermanos y hermanas, si nosotros un día la esposa nos hizo mala cara y ya estamos divorciándonos, esa es la realidad. Ya se hacen castillos en el aire y después viene la realidad y entonces ya queremos dejar todo botado. Y ve lo que nos habla el Señor, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y nosotros, ve, a veces queremos aplicar esto en la iglesia. ¿Cómo lo vamos a aplicar en la iglesia, hermanos, hermanos, si ni siquiera podemos aplicar el perdón y el ponerse de acuerdo ni siquiera en la casa? Ni siquiera en la casa, hermanos, hermanas, ponemos de acuerdo con la esposa ni para el diario. Muchas veces ni siquiera sabemos cuánto gana uno o el otro, o en qué se gasta la plata, o inclusive a veces cuando alguno gana, dice, esta plata es mía, cuando la familia ya no existe el salario, los salarios es de la familia, hermanos, hermanas, y es algo que se tiene que hablar, y sí, hay necesidades, y todo el mundo necesita que ese dinero sirva para cumplir esas necesidades, hermanos, hermanas. Entonces, a veces es muy complicado, sobre todo a veces en las regiones como la nuestra, que muchas veces solo una persona tiene un salario y la otra persona se queda en la casa y a veces se generan esos comportamientos o estructuras de poder que lo único que hacen es realmente generar dolor y a veces coaccionar. Y no, hermanos, hermanas, aquí no, eso hay que hablarlo. Pero si usted se está sintiendo en una posición en la cual no se siente bien, hermano y hermana, ahí la palabra te está hablando diciendo, vaya, búsquelo y repréndalo estando tú y él o ella solos. O sea, no vaya a meter a la suegra, no vaya a meter a la vecina allá en el trabajo. Muchas veces en el trabajo saben más las cosas de los problemas familiares que el mismo cónyuge. Y esas cosas, hermanos, hermanas, en la familia de Cristo, definitivamente lo que genera son dolor y problemas, más problemas. Muy importante, hermanos, hermanas, buscar ese espacio para hablar desde el interior, de nuestros miedos. Hombres, a veces nosotros, el machismo no nos deja decir nuestros temores, pero hay que hablarlos. La persona con la que usted se casó, esa pareja es su amiga, es su confidente, y hay que hablarlo, ella tiene que conocerlo a usted. Igual con las señoras.
Es muy importante, hermanos, hermanas, que nosotros realmente busquemos, si algo me está incomodando, hay que hablarlo, hermanos, hermanas, no hay que dejárselo, porque eso es lo que genera las bombas atómicas. Hermanos, hermanas, bueno, hoy vamos a cerrar el audio acá para no hacerlo muy largo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor, a mejorar nuestros canales de comunicación, a permitirnos tener una forma de llegar a las personas queridas y poder hablar con ellas, en especial en la familia, Señor Padre Santo. Ayúdanos, Señor Padre bendito, a que la comunicación sea fluida, que podamos también aceptar lo que nos digan, aunque nos duela, Señor Padre Santo, y también tener la dulzura para poder hablar las cosas que nos incomodan a nosotros. Ayúdanos a caminar como familia, bendice nuestras familias, donde quiera que estén, Señor Padre Santo, y ayúdanos, Señor Padre bendito, a estar cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.